vamos hoy en la parte de qué es el diluvio. Y en este estudio de la escuela sabática quisiéramos que, ¿por qué se llama escuela sabática? Compartía con John ayer, porque la escuela tiene alumnos y en la escuela participa el profesor como orientador, pero los alumnos son los que preguntan, son los que tienen las dudas, son los que tienen ciertas cosas complejas que no han podido entender de cada materia que se ve. Eso es la escuela sabática. Entonces, pues la idea es que si alguno de ustedes tiene opiniones sobre el diluvio que esté ajustada a la Biblia, porque imagínense, si yo me pongo a dar una clase, o los que pongamos a dar aquí una clase van a dar una clase y van a decir opiniones de ellos que no estén ajustadas a la Biblia, pues la clase se pone un poco mala en el contexto. Entonces la idea es esta, y el tema del diluvio que se va a tratar hoy, que va a quedar en manos del hermano Yoma y con la compañía aquí del hermano Ramón Tipo, que estamos haciendo el trabajo. Él se va a encargar más que todo del área de las grabaciones. Queremos subir esto a internet. El estudio de esta semana está sumamente interesante. El diluvio, preparación para el diluvio, el suceso del diluvio, el fin del diluvio, el pacto primera parte, el pacto segunda parte, pero hicimos una escuela didáctica que va a quedar en manos del hermano John, el cual se va a utilizar el pizarrón con el objetivo de ir plasmando fase sobre fase, y que en cada fase pues las preguntas que tengan, las inquietudes, bien sea las preguntan en el momento o bien sea las dejan para el final de la conversación, a como a ustedes les parezca. Pues recuerden que es una escuela sabática y la idea es que todos aprendamos. Queda en sus manos, amigo y hermano Yoma, gracias para la exposición. Gracias, hermano Francisco. Bueno, ante todo, buenos días, feliz sábado. Feliz sábado. Y con permiso, vamos a colocar esto acá para poder trabajar un poquito mejor. Hermano, como lo decía el hermano Pacho, siéntanse libres, ¿verdad?, de hacer preguntas. La Biblia, pues, es nuestro mejor aliado para responderlas, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Señor y el Espíritu Santo quien se va a encargar de darle el lineamiento y la guía adecuada a esta clase, vamos a decirlo así. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este privilegio. Señor, te pedimos que cada día, Señor, haya la humildad necesaria en nosotros, Señor, y que no nos creamos más que los demás por el pequeño conocimiento que tú nos has regalado, Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra en cada uno de nosotros y que tú nos edifiques y nos enseñes para la gloria y la honra de tu Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a hablar el día de hoy de un tema muy bonito, pero que a veces hemos dejado como algo sencillo, el diluvio. Y yo les puedo preguntar a cada uno de ustedes, ¿qué es el diluvio? ¿O qué fue el diluvio? Esa es la primera pregunta. Cuando Noé fabricó el arca. Exactamente, correctamente. La hermana está totalmente en lo cierto. A ver, ¿qué dice el hermano Guillermo con respecto al diluvio? Disculpe, hermano. Pues el diluvio, la palabra de Dios dice que el pueblo prediluviano fue de continuo al mar, ¿verdad? Entonces ya, digamos, como decirlo en términos actuales, rebasó el vaso, la copa, ¿no? Entonces Dios tuvo que tomar decisiones y por eso envió el diluvio para aplacar toda esa maldad que existía sobre la tierra. Y Noé, que fue su siervo, pues sí lo siguió, o sea, creyó en Dios y de hecho pues sobrevivió al diluvio a través del arca. Así es. No, muy bien, ya el hermano prácticamente expuso lo que íbamos a hablar hoy aquí. No, la gloria de Dios, el hermano dio un punto bastante acertado de lo que estamos hablando. Bien, pero vamos acá a la pizarrita, ¿verdad? Porque hoy vamos a explotar dos recursos. Vamos a explotar el recurso del folleto, ¿sí?,
Vamos a explotar el recurso de la Biblia, por supuesto, primeramente, el Espíritu Santo, y hoy vamos a hacer un pequeño mapa, ¿verdad?, que nos va a ilustrar lo que es el diluvio. Creo que lo estoy haciendo muy pequeño, déjenme corregir acá, por favor. El diluvio el diluvio. Vamos a hablar del diluvio. Ahora, vamos a hablar con respecto a las causas del diluvio, ¿sí? Quiero que nos vamos metiendo en el asunto poquito a poco. Primero, lo primero que tenemos que decir con respecto al diluvio, que lo habla el folleto, ¿sí?, es que cuando Dios creó todo, ¿sí?, en Génesis 1:2, todo era bueno, todo estaba en armonía, el hombre con Dios y el hombre con los animales y con la vegetación en general. Pero vemos que en el hebreo la palabra tov, T-O-V pequeña, significa bueno. Pero en Génesis 6:5, por la degradación del hombre y la caída del hombre, vemos cómo esa palabra tov, que es bueno, se convierte en la palabra ra, que es malo. Entonces vio Dios que lo que él había hecho bueno, perfecto, en armonía, se convirtió en algo malo, en algo destructivo, en algo que estaba más propenso al pecado que a hacer el bien. Entonces decidió Dios, en su infinita sabiduría, no como forma de que Dios es un Dios castigador, porque eso hay que dejarlo bien asentado. Dios no es un Dios castigador, Dios es un Dios justo, que lo que pasó fue que el hombre se desvió del plan de Dios y Dios tuvo que tomar medidas. Así como nosotros, cuando vemos que nuestros hijos se están comportando de una forma inadecuada, entonces nosotros tomamos medidas para corregir, y eso fue lo que hizo Dios. De una manera muy justa, empezó a ver que había algo que tenía que hacer por la humanidad. Pero el folleto plantea, y es algo que tenemos que destacar, en el segundo párrafo de la lección 4, de la que dice el diluvio, dice: y con todo el arrepentimiento de Dios también contiene elementos de salvación. Eso lo vamos a ver dentro de un momento, porque según la Biblia, Dios no se arrepiente. Ya lo vamos a ver. Pero vamos a leer por un momento Génesis 6:1. Y en las causas vamos a ver qué fue lo que ocasionó el diluvio. ¿Qué fue lo que ocasionó el diluvio? Estamos viendo varias connotaciones de qué fue lo que sucedió en el diluvio. Pero leamos Génesis 6:1-2, que nos va a ampliar un poco más lo que acontecía en ese tiempo y el por qué Dios toma la decisión de hacer un diluvio. Hermano, por favor, Génesis 6:1-2. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a hacer un poco participativo esto para que sea más edificador. En el nombre de Dios. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Ese es el texto? Amén, amén, gloria a Dios, hasta allí. Vemos acá que la Biblia refleja y dice que viendo los hijos de Dios que las hijas, versículo 2, de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, ¿sí? Vemos acá que esa fue una de las causas por las cuales Dios toma la decisión de hacer el diluvio. Cuando la Biblia dice viendo los hijos de Dios, se refiere exactamente a los hijos de Set. O sea, la descendencia
de Adán y Eva que viene por Abel, ¿sí? Para que entendamos el asunto. La descendencia que prefirió o que tomó la decisión de seguir lo que es las leyes del sacrificio y lo que Dios quería para el hombre, ¿sí? Aplicándolo a los 10 mandamientos de Éxodo 20, ¿sí? ¿Ok? Entonces, y cuando la Biblia habla de las hijas de los hombres, está hablando específicamente de Caín, está hablando de la descendencia de Caín, los cainitas, ¿sí? Ok, pero ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que Dios quería que sus hijos se mantuvieran con sus hijos y los hijos de Caín se mantuvieran con los hijos de Caín, pero hubo una mezcla. Entonces vemos que la primera causa es la multiplicación de la humanidad de manera desordenada y no agradable a Dios, ¿sí? No agradable a Dios. Ahora, otra causa que vemos acá, la estoy haciendo en grande para que la podamos ver. Primera, segunda, es el matrimonio no recomendado. Matrimonio no recomendado. Porque tal como lo veíamos en el versículo 2, Dios no estaba de acuerdo que los hijos de Dios se juntaran, ¿sí? Se casaran con las mujeres de los hijos de los hombres. Porque eso lo que iba a hacer era ¿qué? Mezclar la raza, y la Biblia refleja que esas uniones fueron los que luego se convirtieron en gigantes y todo lo que aconteció después. Pero vamos a seguir un poco más allá de lo que estamos hablando y vamos a ver la otra causa. La otra causa está en Génesis 6, del 5 al 13. Léalo, por favor, amigo Guillermo, por favor. Hermano Guillermo, perdón. Génesis 6, 5, 13. Sí, señor. Y esa es la otra causa que vamos a ver el día de hoy. Aumento de la maldad. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Okay. Fíjense que la Biblia nos muestra un Dios arrepentido. Fijémonos por un momento que la Biblia está hablando del aumento de la maldad, y según lo que leemos, por eso es que no podemos leer la Biblia por línea o la línea que estamos viendo, sino el trasfondo que hay en esa línea, indagar un poco más allá, porque el Señor nos dijo escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Entonces, veamos que en este versículo que leía el hermano, dice que Dios se arrepintió. Sin embargo, nosotros tenemos que tener algo bien en cuenta: Dios no se arrepiente. Esa es otra cosa que vamos a hablar el día de hoy. Efecto 4. Dios no se arrepiente. ¿Por qué Dios no se arrepiente? Tenemos un basamento bíblico para decir que Dios no se arrepiente. No simplemente porque nosotros creemos que es así. El basamento bíblico es 1 Samuel 15, 29. 1 Samuel 15, 29. En cuanto al texto de la Biblia,
¿Cuál texto fue el que leyó el hermano para leerlo en otra versión? Ok. Génesis 6, 5, 13. 5. 6.5. Exactamente el 6. Lo que pasa es que hay algunas Biblias que tienen errores de transcripción. De repente y tal, los que están transcribiendo la Biblia no perciben el grado de magnitud en colocar una palabra que puede desfigurar el carácter de Dios. Y Génesis 6.5, ¿me dijo? Mi Biblia dice así. 6, perdón. 6.6. Mire cómo dice la mía y mire cómo dice la que él leyó. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Es diferente o no es diferente? Un poco, ¿verdad que sí? Haga la ilustración de los padres. Ok. Cuando estábamos hablando hace un momento y decíamos que cuando Dios decidió hacer el diluvio, lo hizo ¿por qué? Por una sola razón. Porque se estaba debiendo del plan que Él había hecho para la tierra, para la humanidad. Y decía hace un momento que así como los hijos cuando se están portando mal o están agarrando un mal camino, uno llega y no se arrepiente de haberlos creado, porque sería arrepentirse de uno mismo, sino que le duele, le da un dolor, le da un pesar, porque uno ama a ese hijo, y al igual que uno ama a ese hijo, Dios nos ama a nosotros. Dios ama a la humanidad, pecadora o no, Dios la ama. Jesucristo no murió por la cruz simplemente por las personas que no son pecadoras o por las personas que tratan de agradar a Dios, para las personas que tratan de agradar a Dios. Jesucristo muere en la cruz también por todos los pecadores. Entonces Dios no se puede arrepentir y tenemos un basamento bíblico, como lo decía hace un momento. Primera de Samuel 15:29. La pluma del autor, inspirada en el Espíritu Santo, le hace escribir esto al autor de Primera de Samuel, a Samuel. ¿Qué texto? Primera de Samuel 15:29. ¿La tiene, hermano? Además, el que es la gloria de Israel Gloria a Dios. no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Amén, gloria a Dios. Déjalo hasta ahí, hermano. Entonces vemos, según la Biblia y no según nosotros, ¿sí?, que Dios no se arrepiente. Dios no se arrepiente. Dios lo que hace, lo hace. Y lo hace porque Él es Dios. Simplemente. Gloria a Dios. Bueno. Entonces, ya vemos acá que estas son las causas o posibles causas que, según el estudio que hicimos, el Señor toma la decisión de hacer el diluvio. Es porque era necesario, ¿sí? Es importante destacar acá que si estas cosas no se hubieran dado, el plan de Dios hubiera sido otro, ¿sí? Lo que pasa es que Dios, a medida en el dispensar del tiempo, ha tenido que tomar decisiones para tratar de encaminar a la humanidad a lo que Él quiere. Hoy sigue tratando y tomando decisiones en relación a que nos encaminemos por el camino o por el sendero que Él quiere que nosotros andemos. Bien, vamos a hablar ahora un poquito, porque dije que íbamos a explorar y íbamos a explotar todos los recursos, primeramente la Biblia, el Espíritu Santo, primeramente la Biblia y el libro, ¿verdad?, que muy amablemente los hermanos han hecho, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de la obediencia de Noé, ¿sí?, de la obediencia de Noé y cómo nosotros el día de hoy tenemos que tomar ese ejemplo de obediencia. Porque si llegara un ángel ahorita y nos dijera, mira que dentro de 2 semanas se acaba el mundo, yo tendría que tener unos preparativos para el diluvio, como dice acá. Pero yo tendría que tener un preparativo para eso que el ángel me está diciendo, ¿sí? Para no decir que Dios se va a acercar a nosotros y nos va a decir literalmente. Pero la obediencia de Noé se describe como parte del plan de salvación. En Hebreos 11:7, vamos a leerlo por favor, que es algo que nos toca el folleto, cuando habla en el domingo 17 de abril, preparación para el diluvio. Dice algo muy interesante y toca Hebreos 11:7. Lee, por favor.
Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Gloria a Dios. Ahí la Biblia nos está aseverando que por la fe de Noé fue que él se salvó y salvó a su familia. Pero además de eso, nos está hablando de que la fe de Noé no se quedó simplemente en creer, sino en accionar. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos fe, tenemos que accionar. Tenemos que buscar la forma de ¿qué? De que otros también entiendan lo que nosotros hemos entendido. Y eso fue lo que hizo Noé. Su pregonar fue tan grande, ¿sí?, que creemos que le predicaba a multitudes. Sin embargo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Sí? Entonces, disculpe. amén. Usted decía que si llega un ángel en este momento, no dice que dentro de 15 días se va a acabar el mundo, pues nos preparamos, ¿verdad? Pero como la misma palabra dice que eso no va a ocurrir, entonces tenemos que estar preparados todos los días. Entonces ese es el misterio de la fe, y lo que ya planteé al final, ¿verdad? Así es. Si no estamos en la fe, no estamos en esa comunión con Dios, pues nos va a sorprender, porque no sabemos cuándo va a ser, ¿verdad? Que esa es la Así es. No, muy buena acotación, hermano. Bueno, Fíjense, el folleto también nos dice que Noé fue uno de los primeros ejemplos de una fe que se manifiesta en la obediencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sí? Porque la fe no se manifiesta en desobedecer a Dios. La fe no se manifiesta en obedecer al hombre y desobedecer a Dios. La fe, según la Biblia, se manifestó en Noé porque él obedeció a Dios. ¿Cuántas personas le dijeron a Noé que no hagas esa arca? ¿Sí? ¿Cuántas personas te dicen hoy, bueno, sí, ustedes dicen que la venida del Señor está cerca, pero yo veo todo igual? Y las señales se están dando y la gente no quiere entender eso. Al igual como dice el texto para memorizar del día de hoy, se me había olvidado, disculpen, dice Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? O sea, que hoy estamos en esos tiempos, estamos en los tiempos de Noé. Bien, el folleto también nos habla y dice, en resumen, aunque Noé halló gracia ante los ojos de Dios, Génesis 6:8, fue en respuesta a esta gracia que ya había recibido, que Noé actuó en forma fiel y obediente a los mandamientos de Dios. ¿No es así como deberíamos ser todos nosotros? ¿Sí? Eso es una reflexión que el folleto nos invita, y era lo que decía el hermano, para la gloria y honra del Señor. No es que el ejemplo que yo colocaba era el del ángel, ¿ok? Pero no es que si llega el ángel y nos dice eso, que vamos a estar preparados, sino que esto es una continua preparación buscando la perfección del modelo que es el Señor Jesucristo, que es muy distinto. ¿Sí? Bien, vamos a seguir acá. Ya explotamos también este recurso. Seguimos explotando el recurso que el Señor nos ha permitido el día de hoy de un cuadro conceptual, más o menos, ¿sí?, de lo que entendimos bajo el estudio y bajo la luz de la palabra del Señor. Pero vamos a borrar acá un momento. Ya vimos las causas. Ahora vamos a ver el efecto. El efecto que tuvo en la humanidad, el efecto que tuvo en el pacto que Dios hizo con cada uno de nosotros. El efecto del diluvio. El efecto. El efecto. ¿Qué causó el diluvio? O sea, después que Dios toma la decisión de hacer el diluvio, ¿qué pasó? ¿Sí? Ahora, primer efecto. Génesis 6:3. ¿Pueden leerlo, por favor? Una vez que Dios dice, oye, ya, yo no puedo más, yo he tratado de que la humanidad se encamine para que me puedan adorar y servir como yo quiero, ¿sí? Entonces Dios dice, bueno, lea por favor, hermano. Génesis
6:3. Dice así: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Amén. El primer efecto que tiene la decisión de Dios de hacer el diluvio es que no puedo contender más con el hombre, dice Dios. Entonces, el primer efecto es: Dios no contiende más con el hombre. Ahora, la pregunta que nos hace es: ¿por qué? ¿Por qué Dios no va a contender más con el hombre? Resulta que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a imagen y semejanza de Dios, pero también le dio la toma de decisión, o lo que muchos hermanos hoy hablan de el libre albedrío. Entonces Dios respeta el libre albedrío. El libre albedrío. Dios te deja que tú hagas. Él cada día quiere seres pensantes de tomar decisiones. No nos obliga. Nosotros estamos acá conmemorando el día sábado, ¿sí? El sábado santo, monumento de Dios, al igual que otro monumento que también se presenta en el diluvio, que ahorita más tarde lo vamos a mencionar, que es el arcoíris. Pero lo estamos haciendo porque nos nace, porque amamos a Dios, y no lo estamos haciendo por obligación. Dios cada día busca eso del ser humano. Es por eso que Dios llegó un momento y dijo: oye, ya no puedo más con ellos, voy a tener que hacer algo, ¿sí? Y planteó el diluvio. Bien, pero además de eso, la Biblia nos acaba de aseverar aquí un dato muy curioso y tremendo. Dice: mas serán sus días 120 años. Si revisamos la palabra, nos vamos a dar cuenta que la predicación del Evangelio de Noé fueron exactamente 120 años. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que en el dispensar del tiempo que Dios permitió, el tiempo de gracia, dentro del dispensar del tiempo de Noé, Dios permitió 120 años para que el pueblo se arrepintiera, para que la humanidad tomara el cambio que Dios quería. Algunos dicen: bueno, pero ¿y por qué no creó un arca más grande? Porque en realidad Dios conoce nuestro corazón. Porque en realidad Dios sabe quiénes somos nosotros. Y Él ya sabía de antemano que eran muy pocos los que se iban a arrepentir. Aunque la Biblia no refleja, nosotros podemos tener en hermenéutica imaginativa, o imaginando el caso, podemos decir que algunos sí se arrepintieron, pero que murieron antes de que el arca fuera creado. Eso no lo dice la Biblia. Eso lo podemos decir nosotros como representando un posible caso. Pero realmente la Biblia asevera que solo fueron 8 personas que se salvaron. Entonces, realmente vamos a tocar un punto aquí álgido del asunto, ¿sí? Ya lo vamos a tocar. Pero la otra connotación que tiene el efecto es que Dios acorta el tiempo. Le da un ultimátum. Ultimátum se refiere a último. Una última declaración, ¿sí? Entonces, vemos acá como ese ultimátum habla de una indecisión. Perdón. Indecisión. ¿Correcto? Hoy nosotros estamos igual que en el tiempo de Noé, como decíamos hace un rato. Hoy estamos en el tiempo de decidir. Dice la Biblia: busca a Dios mientras puede ser hallado. ¿Cuándo podemos hallar a Dios? Hoy. Hoy es tiempo de hallar a Dios. Hoy es tiempo de decirle a nuestra familia, a nuestros amigos: busca de Dios. Busca del Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus caminos, ¿sí? E igual que nosotros cada día debemos decir: Señor, haznos cada día más parecidos a tu modelo, Jesús.
Pero esto también trae como consecuencia el efecto de que hubo una predicación masiva del Evangelio. Sí, el mismo Evangelio que predicaba Noé es el mismo Evangelio que hoy predicamos nosotros. El Evangelio de arrepentimiento, el Evangelio de que hoy pronto viene la venida del Señor, ¿sí? De que la venida del Señor está a la puerta, de que cada día tenemos que prepararnos para esa venida, de que cada día tenemos que anhelar. Allá en aquel momento Noé le decía, mire, arrepiéntanse, cambien su forma de pensar y de vivir, móntese en el arca, ayúdenme a preparar el arca. Hoy nosotros estamos en esa predicación, tratando de preparar el arca para que muchos puedan ser salvos. Y eso es lo que el Señor quiere. Ahora, cuando nos referimos exactamente a la predicación del Evangelio, podemos mirar Romanos 1:16, hermano, por favor. O quien quiera, otro hermano que lo quiera leer. Bueno, mientras que el hermano va leyendo, voy a tocar un punto de lo que habla el suceso del diluvio, lunes 18 de abril. ¿Sí? Ya ahorita lo leo, hermano. Sígalo buscando. El folleto también nos plantea que la palabra 7, ¿sí?, se repite varias veces. ¿Sí? Es algo muy importante destacar, que creemos que cuando empezó el diluvio era sábado. Eso es algo que la Biblia lo dice muy claramente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos negar el hecho de conmemorar o de establecerlo, o mejor dicho, de entender que el sábado es un día santo? Pero también la Biblia, y a través del folleto, nos habla de que se repite macho y hembra, según su especie, aves, bestias y reptiles. Esto nos habla de algo, de que como Dios creó todo bueno, Él necesitaba hacer como lo que llaman un reseteo de toda la humanidad. Y entonces empezó otra vez a cuadrar todo para que se le diera la renovación de la tierra, porque la tierra iba a ser destruida para volverla a crear, ¿sí? Entonces la Biblia, respecto a eso, habla de que, feliz sábado, hermano, habla de que se vuelve a repetir el hecho de Génesis 1 y Génesis 2, donde Dios está acomodando y tratando de volver a encaminar lo que ya Él creó, restablecer la tierra después del diluvio. ¿Y cómo restablecerla? Ok, pero también el folleto dice, este proceso transmite un pasaje paradójico, ¿sí? O sea, Génesis 1:2 se vuelve a repetir en Génesis 6, porque ya Dios tuvo que volver a restituir la tierra. Y entonces en esa restitución de la tierra, Dios tiene que volver a acomodar todo. Lea la cita, hermano, por favor. Romanos 1, ¿qué? 16. Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Aleluya. Porque es poder de Dios para salvación. Amén. A todo aquel que cree. Amén. Al judío primeramente y también al griego. Así es, ¿sí? Al igual que Noé, nosotros no nos podemos dejar apabullar por las personas, ¿sí? ¿Cuántas personas no le tirarían tomate, zanahoria, cebolla, todo lo que me imagino que conseguían a Noé, como diciéndole, ¿qué? Cállate, ¿cómo va a llover? La misma Biblia asevera que la lluvia no existía. No existía. Que el agua de la parte de abajo estaba en la parte de abajo, porque Dios separó las aguas de abajo y las aguas de arriba. Génesis 1. ¿Sí? Ok, pero ¿cómo decirle a alguien que iba a llover y si por fe no lo entendía, no lo iba a creer? Entonces vemos que Noé, ¿cuántas veces fue vituperado? No lo sabemos, realmente no lo sabemos. Pero es un aliento
o es una motivación que tenemos nosotros de predicar cada día el Evangelio, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Que cada día lo que nosotros predicamos sea 70% lo que hacemos y solo un 30% lo que hablemos. Pero sigamos acá en lo que son los efectos, para seguir sacando el jugo a esto que está muy hermoso, está muy bonito este estudio, con respecto a lo que es la predicación, ¿verdad? Pero en el caos. ¿Por qué en el caos? A ver, la predicación en el caos porque la gente no quería escuchar de Dios. La gente no quería escuchar de Dios. La gente estaba, como dice Mateo 24, la gente se daba en casamiento y se daban a casar, como en los días de Noé. Así estamos ahorita. Ahora, en aquel momento venía un diluvio, venía una prueba, venía un juicio sobre la humanidad. Y hoy estamos esperando la venida del Señor. Estamos esperando el juicio también. Y eso lo haremos un poco más adelante. Pero si vemos un poco de manera tácita, ¿sí? Podemos ver que según las estadísticas de las iglesias modernas de hoy, Noé como predicador fue un fracaso. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo estas cosas? Porque Noé le predicó a millares, a muchos, pero solamente se salvaron 8. Según segunda de Pedro 3:20. Por favor, hermano, léalo, por favor, para que entendamos un poco de lo que estamos hablando. Primera de Pedro 3:20, perdón. Primera de Pedro 3:20. Me había salido de ese lado. ¿El Señor quiere cantidad o quiere calidad? Veamos eso un momento. Veamos esas dos connotaciones. Míralo, hermano. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. No. Primera de Pedro 3:20. Lo tengo aquí. Lo tiene ya. Dice, los que en otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ok, ahí la Biblia nos está aseverando bíblicamente que solo se salvaron 8. Ok, yo no sé a cuánto tú le has predicado, no sé y tú sabrás en cuánto le has predicado, pero ¿Dios quiere cantidad o quiere calidad? ¿Sí? Aquí de repente vemos pocos, pero ¿cuántos fueron en el arca? Solamente 8. ¿Sí? Pero lo que Ahora, dice la palabra de Dios. Exacto. Ahora, ¿eso indica que Noé fracasó? No. ¿O de que la humanidad fracasó? La humanidad fracasó. Noé no fracasó. Eso es un aliento que tenemos nosotros, una motivación de seguir predicando el Evangelio. Porque la Biblia dice que será un remanente. ¿Y qué es un remanente? ¿Nunca se han puesto a pensar qué es un remanente? Tú agarras un pipote de agua y le echas agua y echas tierra dentro de él, la bates y botas el agua. Lo que queda de allí es muy poco. Y eso es un remanente. Es muy poco. Por eso es que cada día tenemos que prepararnos. Cada día tenemos que tratar de evangelizar más para que dentro de esa misericordia del Señor muchos sean alcanzados. Amén. ¿Sí? Ok. Ahora, hay otra cosa que causó el diluvio. Se me acabó la pizarra. Vamos a ponerlo por aquí. El rechazo. Rechazo al Evangelio. Vamos a dejarlo así. Rechazo al Evangelio. Mire, el mundo de hoy se la vive en una serie de cuestiones vanas. ¿Sí? Muchas personas hoy lo que andan es pensando en la moda. Muchas personas andan pensando en que tengo que mejorar la casa y ponerla cada día más grande. Muchas personas quieren tener el edificio más grande,
muchas naciones quieren tener el puente más grande. Se parece un poco al relato de la Torre de Babel, que pronto la semana que viene vamos a tocar. Pero realmente, como decía el predicador, vanidad, de todo es vanidad. ¿Sí? Sinceramente, estamos haciendo el trabajo de evangelizar y tomar el saco de los no, pero afincándonos en el saco de los sí, para poderlos llevar y edificar cada día en el Señor y no en nosotros. Esa es otra pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy. Y ese fue también las vivencias que tuvo Noé cuando estaba haciendo el arca. Ahora, otro efecto radical que tuvo el diluvio fue que Dios raer la tierra de vida y ser. ¿Por qué? Porque una vez que toma la decisión y se hace el diluvio, la consecuencia fue que hubo una mortandad. La consecuencia fue que las personas que no entendieron el mensaje de Noé, el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento, lamentablemente en el juicio murieron. ¿Sí? Ese es otro efecto que tiene el diluvio. Pero ahora veamos, para la gloria y honra del Señor, veamos ahora las consecuencias. Porque todo efecto tiene una causa, pero también tiene una consecuencia. ¿Sí? Y ahora vamos a ver las consecuencias buenas y malas de lo que fue el diluvio. ¿Sí? Pero antes de eso, vamos otra vez al folleto. ¿Sí? El folleto hoy nos plantea algo tremendo que sucedió también en Génesis 8.1. Por favor, hermano, léame Génesis 8.1. Lo voy a leer yo, permiso. Dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Sí? Ahora, pregunto yo, ¿qué estaba haciendo Dios que se le olvidó? Creemos por un momento, al igual que hace un momento cuando decíamos que Dios no se arrepiente, que Dios se olvidó. Se fijan que no se trata de muchas veces de leer la Biblia, sino de entenderla. Se trata no solamente de entenderla, sino de pedirle al Espíritu Santo que con el discernimiento de espíritu que Él nos ha dado, podamos entender su palabra. Dios no se olvidó, ¿no? Ahora, el folleto nos indica qué significa que Dios se acordó de Noé. Lo voy a leer textualmente. Dice, el verbo sahar, acordarse en hebreo, significa que Dios se había olvidado. Es más que un simple ejercicio mental. Si en el contexto bíblico el Dios que se acuerda significa el cumplimiento de la promesa y a menudo se refiere a la salvación, ¿sí? En el contexto del diluvio se acordó Dios significa que la lluvia fue detenida y que Noé pronto podría salir del agua. Fíjense que por eso es necesario escudriñar las Escrituras. Porque cuando uno escudriña, uno entiende que aún la Biblia no es que tiene errores, sino que hay cuestiones de traducción que no están muy acorde con lo que nosotros debemos entender. ¿Sí? Ok. Bien, ya una vez que vemos esa connotación que está en el folleto, vámonos a la parte final de esta escuela sabática, que yo hubiera querido que sea más participativa, pero bueno, será en otro momento. Ahora, un dato muy curioso, permiso, voy a borrar, un dato muy curioso que hoy vamos a exponer bíblicamente, ¿sí? Es cuánto duró el diluvio. Vamos a hacer esa pregunta. Hermenéutica dice cuánto duró el diluvio. ¿Cuánto duró el diluvio? Realmente eso no nos va a hacer salvo.
saber cuánto duró el diluvio no nos va a hacer salvos. Pero es un dato curioso y nosotros como cristianos deberíamos saber eso. Además de que tiene otra connotación que ahorita la voy a hablar. ¿Sí? Es cuánto duró el diluvio. Si revisamos Génesis 7:11, esa cita bíblica nos da el comienzo del diluvio. Ya lo vamos a ver. 7:11. El año 600 de la vida de Noé. Ok, ya, páramelo ahí. Año 600. 600, correcto. Ajá. Sigue, por favor. En el mes Segundo, a los 17 días del mes, 17. aquel ¿A qué día- hora? No dice la hora. No, Ah, dice, bueno. aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las Ok. cataratas de los cielos fueron abiertas. Vamos a hacer aquí algo muy bonito aquí para que entendamos un poco el asunto. ¿Sí, Génesis qué? Génesis 7:1. 7:1. ¿Ok? ¿Sí? Génesis 7:1 me habla de esto. Y a los 600 años de Noé, el mes segundo, el día 17, se rompieron las fuentes cataratas del cielo. Veámoslo aquí. Se rompieron las cataratas del cielo. Y se rompieron las fuentes del abismo. ¿De cuál abismo? De la tierra. La tierra. Por eso es que hay que entender que la palabra abismo tiene varias connotaciones en la Biblia. ¿Sí? En este caso se refiere a la tierra. ¿Ok? Entonces, se rompieron. Entonces es el inicio. Inicio del diluvio. ¿Correcto? Entonces, en el inicio del diluvio está esto. Ahora vamos con la otra cita que creemos en el nombre del Señor. Amén. Que bíblicamente nos asevera y nos dice cuándo culmina el diluvio. Génesis 8:13, por favor. 13. 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Ok, pero el versículo 14 nos da aún más datos. 14, por favor. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces, 601, porque el versículo anterior nos acaba de decir que es 601, ¿lo entendemos? El año, sí, 601. Ok, mes segundo, lo lee por favor, 14. Dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. A los 27 días del mes. Ok, pero ¿cuándo se seca la tierra? Aquí. ¿Cuándo se vuelve a hacer la tierra como era? O como es en este momento, porque como era es otra cosa. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Sí? Es en el 601 del mes segundo. Ahora, vámonos aquí rápidamente, ¿verdad? A sacar la cuenta. La cuenta que no da nada. Digo, tenemos del 600 al 601 hay un año, ¿correcto? Correcto. ¿Sí? Entonces, Del 17 al 17. del 17 Del 600. del mes segundo al día 27, ¿cuántos días hay? 10. 10 días. 10 días. Lo que significa que el resultado nos da un año Con 10 días. con 10 días. Eso parece algo tonto, ¿no? Y uno dice, ay, pero ¿para qué sacaste esa cuenta, Josman o Francisco? Pero imaginémonos por un momento que ahorita cuando sucedió la pandemia, la gente se deprimía porque tenía 3 meses encerrado. Imagínense un año, 10 días en un arca. Eso nos da una connotación espiritual muy tremenda. Nosotros tenemos que esperar las promesas de Dios.
Amén. Tenemos que esperar los procesos de Dios. Amén. Y que aunque nosotros lancemos la paloma, porque Noé, dice la Biblia, no lo voy a buscar, que lanzó una paloma. Lanzó la paloma la segunda vez, creo que la tercera, ¿no? ¿Fue la tercera? A la tercera vez la paloma llegó con algo. Pero nosotros a veces cuando vemos el... Perdón, las dos primeras regresó con algo, la tercera vez no regresó ya, entonces ya no es... ok, sí, perdón. Se me interpretó que ya estaba la tierra Seca. bien para es verdad. Para mí lo mandó un buito. posarse sobre ella. Ok, sí, primero mandó un bicho. Hermano, los hermanos me están corrigiendo. Aquí estamos aprendiendo todo, hermano. Y esto es una bendición. Amén. Mire, pero para hablar el contexto de lo que estaba diciendo, les digo algo. A veces cuando nosotros creemos en el Señor y creemos en sus promesas, llega un momento que empezamos a dudar, como a lo mejor lo empezó a hacer Noé. Pero entonces en esa duda de repente aflora la fe. Y digo, no, yo lo voy a hacer porque en el nombre del Señor se va a dar. En fe. Accionando la fe en función de la promesa. No accionando la fe porque yo creo que es así, ¿sí? Sino en función de una promesa. Ahora, Noé estuvo 1 año, 10 días, pero ¿cuántas personas con 3 meses solamente en su casa se deprimieron, empezaron a pelear con la mujer los botó? No, parece broma, pero fue así. Y son cristianos. Entonces, ¿qué nos deja a nosotros eso? Nos deja que nosotros tenemos que tener la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Está por allá en Apocalipsis 14, ¿verdad que sí? Entonces, Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12 me dice el prompter. Aleluya, gloria a Dios. Bien, vamos a hablar ya estamos hablando mucho por acá. Vamos a hablar ahora de otra consecuencia que dejó el diluvio. Vamos a borrar rapidito porque se está cortando el tiempo. En el nombre de Dios, no, esto está muy interesante. Gloria a es Dios, importante. gloria a Dios. La gloria es de Dios. Amén. Quedan 20 minutos. Aleluya. Gloria a Dios. Otra cosa que podemos ver es que la superficie de la tierra, ¿verdad? La superficie de la tierra fue modificada A raíz del diluvio. La tierra como hoy la conocemos, con sus 5 continentes, no era así. Algunas teorías continentales hablan de que la tierra era un solo continente. Miren que los científicos pues podrán decir lo que quieran, pero la Biblia nos dice y nos hace entender que el planeta Tierra era mucho más habitable. Era más tierra que agua. Dios en su infinita sabiduría había separado las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y había dejado un jardín grandísimo donde el hombre podía vivir. Pero hoy vemos que según los científicos la tierra es 70% agua, 30% tierra. Ya no es ya no es un planeta tan habitable. Ya no es un planeta tan amigable con el hombre y con los animales. Eso es debido a la consecuencia de la caída de Adán y Eva. Eso es consecuencia de Caín. Eso es consecuencia de los hijos de Set y de los hijos de Caín. De la descendencia, del legado que hablábamos la semana pasada de Caín. Del legado que hablábamos la semana pasada de Adán. ¿Sí? Y todo eso nos trae como consecuencia que los científicos hablan de la teoría continental, en donde de un continente se volvieron 5. Imaginemos que esto es América, ¿sí? Vamos a darle un poquito acá. Esto es América. Vamos a ver si lo hago rapidito aquí. Oye, me salió bien. Un poquito más aquí. Ok, más o menos así. Así, América. Salió bien. Ok, eso es América. ¿Y que esto es Europa? Aquí está África. Un poquito más acá, está África. Bueno, Asia y Oceanía. Vamos a hacerlo así para no ahondar mucho en la cosa. Si nosotros hacemos un ejercicio mental
y empezamos a pegar esto con esto, y esto con esto, y esto con esto, es un rompecabezas que casi cuadra. Igual. Y los científicos hablan de la teoría continental, y yo les digo, esa no es la teoría continental. Ese es el diluvio. Ese es el diluvio. El diluvio es una conmemoración. El diluvio es el juicio de Dios sobre la tierra. Y que aunque muchas personas no lo entiendan, quedó afirmado como monumento al poder de Dios. Amén. En el sentido de que, por lo menos acá, en Estados Unidos, hay una parte por acá que se llama el Gran Cañón. Y vamos a hablar rapidito de eso. El Gran Cañón está hecho en capas, pero esas capas no han tenido el efecto de la erosión. Les explico rápido el efecto de la erosión. Cuando sucedió la tragedia de Vargas, y Vargas era de una forma, y cuando sucedió la tragedia totalmente plana, totalmente, eso es el efecto de la erosión, perdón. Erosión. Entonces, en el caso del Gran Cañón, ¿verdad? No me acuerdo del estado donde está el Gran Cañón, hermano. Bueno, no importa. Se da el tremendo hecho de que las capas son planas, lo que significa que no fue algo local, sino que fue algo mundial. Entonces, a medida que las aguas fueron bajando, fueron quedando las capas, ¿sí? Eso es un monumento que Dios deja para que siempre nos acordemos del juicio del diluvio. Que está en California. Vamos a seguir acá en otra connotación. Génesis 7:19, por favor. Ya estamos terminando. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Amén. Hay Biblia por allí, el hermano lo leíamos ayer, que hablan de 7 metros sobre las grandes colinas de la tierra, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vemos en el caso de Vargas, volvemos a Vargas, después de la tragedia de Vargas, Vargas no fue la misma. De ser algo bonito, con edificios, se volvió una planicie. ¿Sí? Eso sucedió también en el diluvio, pero en forma macro, en forma global. ¿Sí? Entonces, la superficie de la tierra fue cambiada totalmente como era a hoy como la conocemos. Ahora, el Señor les dice en Génesis 9:1, otra connotación allí. Génesis 9:1. Leamos Génesis 9:1, por favor. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿A qué se les parece esto? Parece que esta frase ya la habíamos escuchado, ¿verdad que sí? El Edén. En el Edén. Aleluya. Gloria a Dios, los hermanos estamos conectados. Aquí está el Espíritu Santo, para la gloria y honra del Señor. Amén, amén. Esto lo que significa es que Dios dijo: oye, tengo que volver a hacer esto de nuevo. ¿Sí? Ya tuve que destruir la tierra y la humanidad, dejé un remanente, que fue Noé y su familia. Pero en ese remanente, Dios le entrega la tierra y le dice: fructificar, multiplicar la tierra. Y ahora vamos a ver una connotación tremenda del pacto, ¿verdad? Porque Dios permite una nueva dieta. Y ahí vamos a entrar un poquito en un tema controversial, pero muy bueno, muy bueno. Nueva dieta. Léame por favor el capítulo Génesis 9 del 9, no, perdón. Sí, Génesis 9, 3, 4. Nueva dieta. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como la legumbre y las plantas verdes. Os lo he dado todo. Pero carne con su vida
que su sangre no comeréis. Ok, ya va. Vamos, Génesis 1:29, por favor, ¿me lo lee? Génesis. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que dé semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Bien, no me sé la cita, pero vamos a hablar un poquito de eso. La Biblia dice que un día los fariseos estaban con Jesús y quisieron tentarlo. Y cuando lo tentaron le dijeron, oye, pero ¿es lícito que la gente se divorcie? Y él le dijo, Moisés dio carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón, pero en el principio no era así. Así tal cual lo dice la Biblia. Aquí hay una reflexión que nosotros como hombres cristianos, mujeres cristianas del día de hoy tenemos que hacer. Dios permitió una nueva dieta por la emergencia. Pero este no es el plan de Dios. El plan de Dios es este. El 1:29. Sí. El plan de Dios es que nosotros volvamos a la dieta del principio. El plan de Dios no es que la gente se divorcie. La gente tiene que casarse en amor, mantener el amor, cuidar el amor, cultivar el amor para ver si el Señor permite y seamos salvos. A través de eso también. Porque dice la Biblia que las mujeres se van a salvar criando a sus hijos. No es que yo sea machista, lo dice la Biblia. No, dígame, hermano. No, pues, si ahí tiene la pausa, bueno, quiero, digamos, acotar algo, ¿no? Bueno, estamos en una escuela sabática y es para alimentarnos todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Ok, bien. Lo que usted está planteando, ok, cuando Dios crea el Edén, le dice al hombre, comerás frutas, verduras, ¿verdad? Eso era lo que estableció Dios. Pero viene el diluvio. A raíz del diluvio se destruye todo, ¿verdad? Los árboles incluidos. Entonces cuando surge la nueva generación después del diluvio, la tierra no tenía esa capacidad de frutas y verduras para consumir. Entonces, Todo fue destruido. exactamente, fue destruido. Entonces en esta situación Dios permite al hombre comer también carne. Es una controversia que se plantea muy fuerte en la iglesia adventista, que finalmente termina con el régimen alimenticio de la profetisa Elena de White, ¿verdad? Pero vayamos a después del diluvio, ¿verdad? A raíz de que no había suficiente verdura y fruta para consumir, Dios permite que el hombre consuma carne. Sin embargo, en Levítico 11, Dios a través de sus siervos, de sus profetas, establece que de este animal sí puede comer, de este no puede comer, o debe comer, no debe comer, ¿verdad? Porque era la necesidad del hombre alimentarse, pero también ya establece condiciones. No podrás comer animal que no tenga hendidura en su pezuña, por ejemplo, ¿ah? O incluso teniendo hendidura como el cochino, pero que no rumía. Entonces, el cochino, por ejemplo, es uno de los animales que no debe comer el hombre. Eso lo permite Dios para que se alimente el hombre. Y posteriormente, entonces, viene el espíritu de profecía con el White, donde hay un libro que se llama Régimen Alimenticio, donde establece que ya como digamos el mundo, aunque en este momento pues estamos en situación de escasez, pero ya el mundo establece todo, o sea, se crea la tierra crea todos esos árboles para comer y otras cosas vegetarianas, entonces ya que el hombre vuelva a esos comienzos de la humanidad, donde no consuma la carne ni nada de lácteos, sino que se dedique a consumir cosas más naturales para él, ¿verdad? Entonces más o menos así es lo que sería digamos, un tema muy particular ese, para un día especial, pero más o menos ahí está planteado Así es, hermano. De todas maneras, yo estoy escribiendo aquí Génesis 9:3-4 y Génesis 1:29. Yo no puedo ser una persona que les voy a mentir delante del púlpito, que sabemos que el púlpito es hablar de parte de Dios, ¿sí? La emergencia que hablaba el hermano de Génesis 9:3-4 permitió al hombre comer carne, pero el plan de Dios que está en Génesis 1:29
nos dice que el hombre es vegetariano. Ahora yo les digo algo, yo estoy en esta dieta, pero algún día quisiera estar en esta. Pero eso lo tenemos que dejar bajo el libre albedrío. ¿Sí? Al igual que si yo como carne, mucha carne, eso tiene una consecuencia. Y si yo adquiero esta dieta, eso también tiene una consecuencia para mi salud. Entonces nosotros lo que tenemos que tomar es la decisión, en el libre albedrío, de que cada quien o quiere estar en la dieta de Génesis 9:3-4, que no es la recomendada por Dios, o quiere estar en la dieta de Génesis 1:29. Eso lo dejamos para cada quien. Sin embargo, Moisés le decía al pueblo en Éxodo 30:31, si no me equivoco, le decía, escoge pues la vida. Hoy el Señor nos dice, escoge esta dieta. Esta va a permitir en un dispensar del tiempo, en una emergencia después del diluvio. ¿Sí? Ahora, hay otra connotación tremenda de esa misma cita bíblica, que es muy controversial. Los testigos de Jehová, con el permiso de algún hermano testigo de Jehová, no aceptan transfusión de sangre. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, ¿seguro? Los adventistas, nosotros los adventistas, me voy a incluir en el paquete, no comemos carne. O la comemos algunos, vamos a decir. Perdón, la comemos carne. Pero la estamos comiendo ¿cómo? ¿Con sangre o sin sangre? Porque los antiguos judíos, para comer la carne la dejaban como 7, 8 días ahí, que la carne se volviera amarilla. Y después se la comían. Pero eso es cartón. Ya eso no es carne. Perdónenme, no, hermano. Yo soy comedor de carne. Aunque no soy empedernido, pero sí como carne. Ahora, los testigos de Jehová, para ir a los amigos testigos de Jehová, no aceptan transfusión de sangre, porque en la sangre está la vida. Pero la Biblia no dice que no acepten transfusión de sangre, sino que no coman carne de animales. Ahora, si yo sé que yo tengo cara de mono. Sangre, no como sangre. ¿Ve? Pero mi sangre no es de mono. Entonces, es una aseveración que tenemos que hacer acá. Ahora, vamos a seguir porque ya está terminando el tiempo. Y dice una consecuencia bonita, hermosa, que nos deja es el arcoíris. El arcoíris es monumento del nuevo pacto que Dios hizo con el hombre. No el nuevo pacto de Jesús, ese es el pacto, la renovación total del pacto. Y bajo ese pacto terminará la creación. Génesis 8:21 nos habla del arcoíris, por favor. Lo voy a leer para hacer más rápido. Dice acá, y percibió Jehová olor grato cuando Moisés, una vez que baja del arca, en agradecimiento, como hoy lo estamos haciendo el día sábado, hizo un sacrificio, que es lo que el apóstol Pablo nos dice, que nos ofrezcamos como sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. No me acuerdo la cita, pero sé que existe. Entonces, en ese sacrificio, ¿qué estaba conmemorando Noé? Estaba dándole las gracias a Dios por haberlo salvado. Porque en ese tumulto de agua, en ese, Noé temió. Creemos que Noé temió. Dice la hermana Elena de White, dice que en algún libro que ella tiene, dice que aún el diablo creyó que iba a perecer en ese diluvio. Imagínense los movimientos tan fuertes que hubo de la tierra, del agua en ese momento. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vemos el arcoíris,
cuando llueve, que es las gotitas que se meten así a través de un... Los rayos del sol. Sí, pero eso tiene un nombre, no recuerdo. Bueno, gloria a Dios. Pero hay algo muy importante que yo dejé pasar, pero es sobre el alimento. Usted hablaba que cuando uno por lo menos yo obedecí